le aprecio mucho, le decía al comisionado Sóstenes Díaz, comisionado del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, porque el 16 de abril se publicó en el Diario Oficial el decreto presidencial para el registro, que haga el registro de los titulares de teléfonos celulares, pero que lo haga el IFETEL. Y dice el IFETEL, no puede intervenir, de la Cámara de Diputados no puede intervenir el legislativo en lo que debe hacer o no un instituto autónomo. Y segundo, no está previsto el presupuesto para hacerlo. Sóstenes, muchas gracias, comisionado. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. A ver, este registro que está muy discutido, incluso hay amparos se han interpuesto, lo responsabilizó el Ejecutivo a través del Legislativo para que lo hiciera el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Es correcto? Es correcto. Como bien mencionabas, el 16 de abril se publicó en el Diario Oficial una modificación a la ley para que se cree este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, el PANAUT, el cual quedó a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De esta publicación, el Instituto estuvo llevando a cabo análisis de esta modificación a la ley y el día de ayer se aprobó en el Pleno del Instituto por unanimidad autorizar que se promueva una controversia constitucional, y esta controversia es básicamente por dos motivos. Primero, estamos considerando que este decreto contiene elementos que se contraponen al mandato del IFT, que esto es garantizar los derechos a que se refieren los artículos 6º, 7º constitucionales. Es decir, como sabrás, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general. El instituto está encargado de garantizar su provisión. Y para darte un ejemplo, hay un artículo 4º transitorio en donde se señala que el instituto deberá solicitar a los operadores la cancelación de forma inmediata de aquellas líneas de telefonía que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios. Entonces nosotros consideramos que esto es una contradicción misma con nuestro mandato constitucional, ya que por un lado tenemos la obligación constitucional de garantizar el derecho fundamental de acceder a los servicios de telecomunicaciones, y por otro lado se nos obliga a ordenar la desconexión. Entonces, en este sentido estamos considerando que se están invadiendo las facultades del instituto. A ver, ¿a ustedes les avisaron o les consultaron que iba a publicar este decreto el día 16? Porque afecta directamente al instituto, es parte interesada, ¿no? Nosotros se enviaron opiniones a través del proceso legislativo y se participó en los parlamentos abiertos que se organizaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Algunos argumentos se tomaron en cuenta, algunos otros no, pero independientemente del proceso que se llevó a cabo a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, el Instituto tiene plenas facultades para promover una controversia constitucional en el caso de que así lo considere. Ahora, en el tema de presupuesto, me entero que no tienen el presupuesto porque no fue aprobado un presupuesto en la Cámara de Diputados. En el presupuesto 2021 no viene considerado este presupuesto para este padrón. ¿Es correcto o no? Es correcto. El Instituto recibió un presupuesto de aproximadamente 1.500 millones de pesos. ¿Cuánto recibió? 1.500 millones de pesos aproximadamente. Pero este presupuesto fue calculado con base en las necesidades actuales del instituto, sin considerar un padrón, y ahora en esta modificación a la ley se señala que el instituto deberá crear este padrón con cargo al presupuesto que tiene, lo cual pues no estaba considerado y compromete las funciones del instituto. Entonces también es una de las razones por las cuales se está controvirtiendo esta modificación a la ley. ¿Y tienen, comisionados Sóstenes Díaz, tienen alguna opinión en lo personal, si me puede emitir, comisionado, o no, si no me dice, sobre la creación de este padrón de usuarios de telefonía móvil? Se señaló durante el proceso legislativo que ya se había hecho un intento en el pasado, el cual no funcionó. Señalaron ventajas y desventajas. Este tipo de padrones es complicado de implementar. Se ha tratado en distintos países y organizaciones como la GSMA señalan que al final del día no permite resolver el problema. Es decir, hay muchas maneras de darle la vuelta a este tipo de registros, y el problema al final que se trata de resolver es muy probable que no se resuelva.
Sí, ¿cuál sería el costo de integrar este padrón y luego tenerlo actualizado, ¿no? Porque son dos tiempos. Sí, se está trabajando actualmente en emitir las disposiciones como nos mandató la ley. Se tendría que tener el detalle de las mismas, pero en estimaciones preliminares se han tenido cálculos entre 700 millones y 1.000 millones de pesos. Esto porque se tiene que tener estrictas medidas de ciberseguridad para que se pueda garantizar la integridad de la información y no puede haber hackers de estas bases de datos. Pero un cálculo final se tendría que esperar hasta que se emitan estas disposiciones por parte del instituto. Pero ¿como cuánto estaríamos hablando este año para construir el padrón? Aproximadamente una estimación preliminar era 700 millones de pesos, en un cálculo preliminar que teníamos. Ahora, ¿no iban a ser las empresas celulares las que iban a recolectar esos datos o se cambió esto? No, ellas tendrían la obligación de recolectar los datos, solamente que estoy hablando de lo que le costaría al instituto. Todavía faltaría incluir lo que le costaría a las empresas llevar a cabo las modificaciones en sus procesos de venta para poder recabar esa información. A ver, tienen Sóstenes, comisionado Sóstenes Díaz, muy bien los datos. ¿Cuántos millones de líneas de teléfono celular hay en México? 120 millones de líneas aproximadamente, de las cuales el 80% son de prepago, que es donde se ha identificado este problema de que se utilizan los números para delinquir. Pues sería casi cercano por una diferencia de 10% al padrón electoral, ¿no? Un padrón de 80 millones de usuarios de telefonía, porque me explicaba a mí también luego que sería solo para el prepago, no para los planes. ¿Es correcto? Es correcto, sería inclusive más grande que el padrón electoral, que la base de datos de línea. ¿Y es cierto que es exclusivamente para prepago? No, en la ley está definido que es para ambos tipos de modalidad, pero el problema sería recabar la información en el caso de los servicios de prepago. En el caso de los servicios de pospago, solamente las empresas tienen identificados muy bien a los usuarios. O sea, solo para el prepago. Solo para el prepago sería el tema de recabar la información. En el registro tendrían que estar prepago y pospago, como lo marca la ley. Pero normalmente las empresas de telecomunicaciones, cuando uno contrata un plan, pues deja uno el nombre, la tarjeta de crédito y es bastante fácil ubicar al cliente. Bien, Sóstenes, pues gracias, porque entonces sí sería mucho mayor que el padrón electoral. Sí, que está en cerca de 90 millones, estamos hablando aquí 120 millones de líneas, 120 millones en el PAN-OUT. Es correcto. Bien, pues a ver, ¿tienen ya idea cuándo presentan este recurso? Tenemos hasta el 28 de este mes para presentarlo, se está trabajando en el mismo. Bueno, pues un saludo, Sóstenes, muchas gracias, buenas tardes. Así, Joaquín, hasta luego. Es el comisionado del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Sóstenes Díaz, dice que no, está en condiciones. Ese instituto de levantar el padrón de usuarios de telefonía móvil, que estaría integrado por 120 millones de personas, 120 millones de líneas, pues. Y el punto es que dice que tampoco tienen los 700 millones de pesos que calculan que este año necesitarían para levantar ese padrón. Su presupuesto, aprobado por la Cámara de Diputados, para este año es de 1.500 millones de pesos. Estamos hablando de casi la mitad para el padrón y dicen que no, por eso van a recurrir con esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.